de los textos que nos escribieron, a qué tuvieron que resolver, cuál fue un hallazgo, porque creo que también un cuento sin un hallazgo pues es como nada, ¿no? No sé quién quiere empezar. Bueno, en mi caso, en realidad la propuesta es, lo que hice fue destripar un cuento que no me gustaba y lo convertí en algo que está a mitad de camino entre un ensayo y un cuento fallido, porque realmente lo mío es un cuento fallido, no es un cuento redondo, no tiene toda la estructura del cuento. Entonces mi hallazgo más bien fue ante la imposibilidad de cerrar un cuento como Dios manda, digamos, lo destripé. Bueno, pero entonces, ¿qué es un cuento como Dios manda? Porque también en esa exploración, es decir, si el cuento fallido se hubiera quedado como tal, sería simplemente un cuento que estaría vinculado. Y sin embargo, sobre eso que esta presentación tú vas hilvanando y vas dando más cosas, ¿no? La tradición cuentística habla de que el cuento debe tener una esfericidad y tiene ciertas partes. Es cierto que hay cuentos como ese Parra que inician a la mitad o que inician casi al final y vas un poco buceando en el cuento y tienen otras estructuras. Pero yo creo que todos tienen una cualidad que es el ser universos esféricos. Este no es un universo, en lo que escribí, para mí es un universo en unos segundos después del Big Bang, es un universo que se está expandiendo, tiene muchas líneas, en cuanto a lo debería tener muchas líneas. Pero me interesó hablar del cuento desde esa realidad fragmentaria poliédrica, para decir un poco el cuento, como por ejemplo que se me viene a la mente el jardín de los senderos que se disfrutan de Borges, también puede ser su negación. ¿Qué opinan ustedes, Paulino, Isaac? Bueno, para mí un cuento es situación, así en algún punto llegué a definírmelo, ¿no? Así como, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, poner una situación y ahí a través de una situación voy a dar algún punto de vista, algo que yo quiera expresar sobre cómo veo que nos comportamos, algún aspecto de la condición humana y esas cosas, ¿no? Y de hecho una complicación, por así llamarlo, a la que me enfrenté con este texto fue que me planteé, o más bien me estorbaba un poco el decir, es que quiero hablar de, no sé, la traición, como por lo general hago cuando escribo narrativa, ¿no? Quiero hablar de la traición, o quiero hablar de la infidelidad, o quiero hablar de cómo nuestra comunicación a veces falla por completo y de plano no nos entendemos. Entonces, todas estas cosas que son como metas que me fijo al momento de escribir. Para este texto dije, bueno, quiero hacer algo, quiero exponer una situación divertida, quiero hablar un poco sobre cómo un niño puede aproximarse a la locura y continuar su vida y a lo mejor nunca más volver a desatarse en un momento así de locura en su vida y ya, o sea, sin tanta pretensión de querer hacer algo así como que muy humano y que tocara así, pues no, más bien me dediqué a eso y la complicación fue esa, que de repente se me vio, oye, pero ¿qué estás aquí queriendo? ¿Cómo vas a hacer este cuento grande? ¿Cómo va a ser relevante o trascendente? Y me dejé de eso por esta ocasión. Igual otras veces sigo igual con esa manía de querer hablar de algo importante, según yo. Bueno, pero dices un cuento sin pretensión, pero cuando estabas leyéndolo varias personas tiraron carcajadas, es decir, todos los cuentos deben tener una pretensión porque si no, entonces se quedan, ni siquiera se mueven historias, es decir, tal vez buscar como una intención distinta a de pronto otras, ¿no? Sí, yo creo que fue divertirme y
pues, que divertir y entretener a quien lo leyera y lo escuchara. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estábamos en un taller, un cuate que creo que dejó, ya ni lo veo, ya no supe qué fue de él, Caleb Robledo, y fuera del taller nos juntamos él y yo o sea, no sé por qué estábamos en vacaciones o algo y no había taller y decidimos juntarnos él y yo, y los textos que yo escribí en un principio, cuando yo me acercaba e intentaba hacer cuentos, eran más de este tipo, o sea, muchos eran anécdotas personales que les distorsionaba un poco y no tenía una intención más allá de eso, de expresarme yo y que alguien entendiera, se divirtiera y se entretuviera, ¿no? Y Caleb me decía, oye, pero con este texto que acabamos de leer, ¿qué es lo que querías decir? Y yo dije, ¿cómo que o sea, me hablas de una moraleja? No tiene moraleja, ¿no? Pero, y de ahí, de esa conversación se me quedó esta idea de que, ok, déjame me planteo realmente qué es lo que quiero decir para escribir, o sea, hace todo el sentido del mundo, ¿no? Y con este texto que escribí hace poco, regresé a esa idea de que, bueno, déjame un cuento porque se me ocurre esta anécdota, le voy a dar una estructura, le voy a escribir en tal lenguaje y se acabó. Entonces, bueno, la intención sería esa, ¿no? Divertirme y pues que alguien más se divierte. Y bueno, Isaac, ¿cuál es la intención del cuento? Ya que estamos hablando un poco de los motivos de por qué fue escrito cada uno de ellos, ¿qué tenías en la cabeza cuando estabas escribiendo este cuento? Y también pues cuál era la pretensión del mismo, ¿no? Es un cuento muy cerrado, que se apega mucho a los cánones del cuento que decía ahorita Ramón. No sé qué nos puedas decir. Bueno, pues en la cabeza tenía la historia de Moisés cuando conduce al pueblo de Israel de Egipto a Canaán, y un poco también la situación de Jacob cuando lucha con el ángel de Dios, que está dormido en el camino, que se le aparece y luchan, y bueno, en el texto bíblico lo hiere en una pierna o en los lomos, y esas dos historias eran las que yo tenía en la cabeza. Y por decirlo de alguna forma, la pretensión del texto era quitar todo halo bíblico a la historia, poderla desmembrar, podernos meter a lo que pasaba humanamente en esa situación, poniendo algunos personajes en un contexto humano de falta de comunicación, de la individualidad en la que hemos llegado con todos los avances tecnológicos, quitando de en medio todo aquello que pudiera no detonar modernidad, sino lo que detonó que llegaran a esas condiciones de egoísmo, de falta de comunicación, repito, y poderlos entender a ellos qué es lo que les estaba pasando, cómo su propio abandono de la relación humana los iba aislando. Yo creo que esa sería la pretensión del cuento, tratar de encontrar qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa cuando la gente se desplaza, no solamente de un territorio a otro, sino cuando se desplaza por su vida. El cuento como concepción, en este texto en particular, la tengo como un espacio temporal, un lapso. A lo mejor es mucho el tema bíblico, pero en la Biblia, cuando habla, sobre todo en el Antiguo Testamento, de algunos personajes, siempre antepone la frase "en los días de fulano y tal". Entonces, en alguna ocasión alguien me comentaba que esa expresión de "en los días de fulano" se refiere al espacio de su vida. Pueden ser 5 años, 10 años, 20 años, 100 años. Y eso era lo que yo tenía en mente también cuando escribí este texto. El texto, pues, aparentemente es un solo día, es un solo momento, pero en realidad, pues, empieza que ellos están en un día normal, sucede todo lo del grito, sucede el calor,
y finalmente muere. No pasó en un solo día, fue un tiempo largo, quizá, no sé, 20 años, 30 años, 40 años, como duró el éxodo, y esa era la concepción del cuento, un espacio de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es que ahorita que hablas del concepto de entender, no sé dónde leí que las novelas trataban de autores que querían entender a sus personajes y que los cuentos más bien eran autores que querían mostrar a sus personajes en una situación determinada. Y sin embargo, los tres cuentos, de alguna forma, no sé qué opinan ustedes, tratan de entender a los tres están tratando de entender a sus personajes, sus motivos, cada uno con estrategias distintas. Pero quisiera preguntarles cuánto tiempo les llevó a entender este texto que han escrito, por qué rumbo los llevó. Insisto, si un cuento fuera fallido, se hubiera quedado pues así, nada más tendrías la parte número 1 y no tendrías la parte número 8. Es decir, en medio hay todo un proceso de tratar de comprender la historia, y lo mismo pasa con tu cuento, Paulino, y con el tuyo. Exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo les llevó a entender los cuentos y qué tenían en la cabeza? ¿Qué otros cuentos tenían? Porque también cuando escribimos, aunque es de forma consciente la escritura, hay también muchos inconscientes que se van acumulando en cada línea, ¿no? Este cuento, cuando yo lo visualicé la primera vez, sí hablaba sobre una situación de calor física y sobre la falta de comunicación. Originalmente era una pareja que iba en un carro y todo empezaba a arder y la gente empezaba a desesperar. Escribí la nota, la guardé un tiempo y ya después de, no sé, a lo mejor quizá un año o año y medio, la rescaté y empecé a trabajar con el texto del Éxodo. Pues quizá fue todo ese año y medio de tratar de llegar a ese cuento a través de otros cuentos que están contados en el libro, específicamente Los Hombres de Piedra, que es el cuento que da el título a este libro. Y a través de Los Hombres de Piedra, que es una temática similar, fue como llegué a poder entender cómo hacer ese texto. En el camino concebí la idea de trabajar con el Éxodo, pero no sabía de qué forma. Cuando escribo Los Hombres de Piedra y al año y medio recupero la nota de El Rostro de Dios, es cuando encuentro cómo tratarlo. Es cuando entiendo qué es lo que la nota me quería decir, y entonces empiezo su construcción. Bueno, en este caso, la historia de este cuento fue que yo creo que hasta sigue la idea de hacer una antología de autores locales con cuentos sobre el fútbol, y me llegó la invitación así como que por 2 o 3 días. Yo decía, bueno, pues no me gusta el fútbol, o sea, no tengo nada que hacer, me gustaría participar, pero no creo que pueda hacerlo, ¿no? Y además, bueno, pues creo que era, no sé, empecé a sentir que iba a ser como algo por encargo. y pues de tiempo no sé cuánto habrá sido, pero de repente como que fui pensando, pues puedo escribir algo sobre alguien que no le gusta el fútbol, o desde ese punto de vista, ¿no? Que a lo mejor hasta se va a ver medio raro en la antología esta, pero pues vamos a intentarlo. Y también sí combiné con algunas cosas que he vivido. Sí me inspiré en un primo, sí vivo, mi abuela mi familia no es de aquí de Monterrey, entonces sí hay viajes, etcétera. Y lo de la sandía, el juego de la sandía sí sucedió una vez, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a retomar un poco esa anécdota media curiosa en mi vida, un día que pasó sin nada interesante para nada, y la única razón para recordar ese día era la imagen de una sandía entera en el suelo del supermercado, y mi abuela diciéndonos que qué vergüenza y que no nos volvió a sacar, y todas esas cosas que dicen las abuelas, ¿no? Entonces así fue como que se conjugaron las cosas, y un día en la oficina dije,
pues ahora es cuando, ahorita tengo tiempo muerto, y yo creo que ha sido el único texto que me ha saltado de esa manera, como para poner cara de que estoy trabajando y dedicarme a escribir un cuento en la oficina, ¿no? Creo que el génesis de este texto es que he estado leyendo mucho ensayo últimamente y he visto cómo hay escritores que pueden pasar del cuento al ensayo, del ensayo a la novela. Ahorita estaba pensando en Los Señores de Saturno de Cervantes, que es un texto que he estado leyendo mucho. Y por supuesto Borges. Pero cuando estaba trabajando en el cuento que no funcionó, que partía de la nota roja, que vi en un viaje que hice a Chihuahua, me percaté conforme lo iba trabajando que quería lograr algo como Hemingway, como Dashiell Hammett, como una prosa muy pulimentada, muy deshidratada. No podía, porque quería meter muchas cosas dentro del cuento y eso creo que yo no lo sé hacer o no sé hacer, no averiguo eso. Entonces fue cuando recordé un cuento de Brian Stableford, se llama Una galaxia llamada Roma, que es la historia de un cuento de un escritor de ciencia ficción que no puede terminar y que de alguna manera él se percata que el cuento en sí tiene que ver no solo con su vida, sino con la historia, de alguna manera con la historia de la humanidad, ¿no? Entonces es un cuento que el mismo Brian Stableford, como Harlan Ellison, como otros escritores de esa época, Robert Silverberg, entra en el cuento, se dirige rompe la cuarta pared, digamos, la tercera pared, como si fuera una obra de teatro, y trata de explicar su proceso creativo. Lo dejé, lo trabajé otra vez, hay una versión de este texto que es más ensayo que cuento, y hay otra que es un cuento dentro de un cuento, como La Fiesta Brava de José Emilio Pacheco, que creo que esa va a ser su última reencarnación, un cuento engarzado dentro de un cuento, ¿no? Un cuento del muerto en el desierto chihuahuense dentro de esto, no sé cómo se llama, pero creo que por allá va la cosa. Y ya. Bueno, no sé si tengan algunas preguntas para nuestros cuentistas de la noche. Cualquier pregunta que tengan, que quisieran, sí. Tengo una en particular. Una duda que tengo acerca de los cuentos es que luego hay ocasiones en que algunos de ellos luego exponen de qué trata en sí la historia, no inmediatamente al iniciar, sino que a veces hasta el final o en el clímax, dando un giro de tuerca a la historia. En este tipo de cuentos hay también luego casos en que, aunque es algo muy simple, aunque sea una anécdota, luego dejan abierta la posibilidad para que surja una historia más compleja en caso de desarrollarse una. ¿Qué opinan al respecto? ¿Te refieres a los cuentos de final de vuelta de tuerca? ¿Los cuentos con final sorpresivo? ¿Qué es un ejemplo? Bueno, es una técnica que se llegó a ella, si no me equivoco, primordialmente en la literatura de Estados Unidos. De hecho, el premio O. Henry surge de un cultivador de ese tipo de cuento. Es muy difícil técnicamente lograr que la vuelta de tuerca funcione, pero no imposible. Y la razón por la que a veces parecería que hay historias no contadas o que el cuento pudiese continuar, quizá también tiene que ver con el suspenso, porque hay cuentos que realmente no terminan del todo, ¿no? Estaba pensando en este momento en algo por ejemplo, el cuento La paradoja temporal de Robert Heinlein.
se llama El Día de... No, ese es de Chris Laden, El Día de la Perdición. Son cuentos que hicieron una paradoja, casi siempre son el cuento, además hay temas clásicos, el cuento del viaje en el tiempo, o el viaje del tiempo que se mata a sus padres, ¿no? El cuento del asesinato en la habitación cerrada. Entonces ese tipo de cuentos se prestan mucho para esos finales sorpresivos, mientras no metas un Deus ex machina, o sea, un aparato que surge de la nada, la proverbial nave espacial que resuelve los problemas. Es una técnica válida, no muy usual al día de hoy, me temo, pero bastante válida, ¿no? Digamos que es un tipo de cuento clásico. También es muy técnicamente para un cuento de final sorpresivo. Por un lado tienes que no ser tramposo y esconder todo y dices, pues, y al final ya sacas, pues dices, bueno, ¿quién iba a saber eso? O sea, como lector te vas a molestar ante un texto de alguien que te está engañando, ¿no? O sea, un cuento de final sorpresivo tiene que ser sorpresivo porque tenías todo enfrente y no te habías dado cuenta como lector que ahí estaban, no sé, las pistas o lo que fuera, todas los elementos para tú llegar a esa conclusión, pero no habías llegado a esa conclusión y el autor ya te la pone enfrente, ¿no? Entonces sí es algo complejo, pero luego también creo que por alguna razón como que los primeros textos que alguien escribe o alguien que quiere escribir cuento, cualquier tipo de narración, se ve mucho en comunicación, en las carreras de comunicación, de que bueno, hagamos una historia para hacer la guión y todo esto, y al final ves los cortometrajes y todos tienen así como que el elemento sorpresa, la mayoría de las veces no tan bien manejado, ¿no? Porque pues sí te están ahí escondiendo los elementos, el autor se los está guardando. Lo interesante es cuando ya tienes todo y esa es la sorpresa, dices, no había visto este camino, ¿no? Por ahí viene el efecto de ese tipo de cuentos, que yo no, pues, igual por su complejidad no le he entrado, pues sí, no pienso en nada que yo haya escrito que sea precisamente así sorpresivo. Yo coincido con Paulino en el tema de no ser tramposos en ese tipo de cuentos, porque creo yo en lo personal que al final de cuentas de nada sirve, no estamos tratando al escribir un cuento de mostrar alguna superioridad sobre el lector, porque finalmente uno como lector lee para, en algunos casos para divertirse, para, no sé, conocer algún tipo de historia, y más bien sí dejar el reguero de pistas, que nunca sea oculto para el lector lo que está sucediendo. Yo recuerdo un cuento que tengo sobre un suicidio. Empieza con el suicidio de la persona y la averiguación, y nadie se explica por qué se suicidó. En el segundo párrafo está ahí el motivo, una infidelidad descubierta de alguna forma, y al final del libro, del cuento, perdón, alguien ya me comentó, pues es que lo terminamos donde empieza el cuento, y en mi concepción de ese texto en particular no lo sentí yo así, porque el texto termina donde empieza el mismo texto, en el suicidio, que a final de cuentas no queda claro. Y fue así porque yo lo saqué de una nota en el periódico, de la Nota Roja, donde un hombre que no sabía leer ni escribir se suicida y deja una nota. Entonces no fue una sorpresa, o la única sorpresa era esa, de que no sabía leer ni escribir. Sin embargo, eso nada más aumentó la intriga de por qué se suicidó, o si en realidad lo mataron. A lo largo del texto eso se menciona, que el hombre se suicida y que hay un sospechoso, y finalmente nadie sabe quién lo mató o si se mató él mismo, pero no hay una trampa ahí.
Bueno, ya vimos que en el cuento les va muy bien. Yo quisiera preguntarles con qué otros géneros se sienten cómodos y pues qué obra están realizando aparte de los cuentos. Hola. Hola. Cómodo con ninguno. Estoy trabajando ensayo, cuento, escribo poesía que no voy a publicar nunca y tengo una novela y media que no quiero trabajar ahorita. Me siento más fluido con el ensayo. Si por cómodo significa que escribo más rápido, o al menos que tengo más material para corregir el ensayo. Bueno, yo intento escribir poesía y me parece, tampoco es que me haga sentir cómodo, pero sí siento que improviso, ¿no? O sea, que me da otro tipo de sensación. Además que cuando se me ocurre algo, cuando viene una idea, por lo general a mí ya la idea misma me está diciendo soy un poema, soy un cuento, soy un guión, etc., ¿no? Entonces, últimamente he estado escribiendo poesía más que cuento, y hace más o menos 3 años, 4 años ya, me planteé escribir una novela en un mes. Tengo un mes, claro que ya calculé tiempos, cuántos cartillos voy a necesitar diarios, y bueno, ya pasaron 4 años y se quedó llevo como 28 cuartillas y quién sabe si sirvan, ¿no? Pero pues bueno, hay una intención de escribir novela y ojalá se llegue a concluir, pero por lo pronto me quedo ahorita con cuento y poesía. Yo ahorita estoy escribiendo una novela corta, y generalmente creo que me siento cómodo en el cuento breve, y creo que la novela breve también va a ser algo no tanto cómodo, sino que siento que eso es lo que, pues sí, cómodo, ¿no? Me gusta no ser tan extenso en lo que hay que decir. Obviamente, pues, como lugar común, pues se corrige mucho, se corta mucho, y siempre, aunque sean textos largos, terminan siendo breves, ¿no? Y ahorita, pues, la novela es en lo que he estado trabajando en todo este año. Bueno, una última pregunta. Sí, buenas noches. No me quería quedar con la pregunta, pero ya la resolvió Paulino. Y algo de su infancia tenía que ver con ese cuento tan chistoso, ¿verdad? Me acordaba del cuento de Tom Sawyer. Yo creo que te vuelas la barba, te ganas con ese cuento. Era uno tan travieso, ¿verdad? Pero lo que más me llevo de ese cuento es las precauciones que uno debe de tener con los celos que uno de niño va aprendiendo, sobre todo que le dan más oportunidad al otro, la individualidad que dicen, ¿por qué a aquel le dan más privilegio que al otro? Eso para que todos también lo llevemos dentro de uno, con los hijos, con los nietos, ¿verdad? Y eso que lleve mensajes de ese tipo es muy importante. Felicidades.